Aquí vamos con este tutorial acerca de calcular el tamaño de muestra. Esto es lo que va a venir en el examen. Tenemos un primer ejercicio en el cual nos dice que se desea realizar un estudio con la finalidad de conocer la proporción de sujetos con síndrome metabólico que viven en una comunidad, en este caso en la comunidad de San Luis de Nuevo Chimbote. Se conoce por antecedentes que la prevalencia de una comunidad similar a la de San Luis es de 5,3%. Sin información adicional, calculemos cuál es el tamaño de muestra válido para realizar dicho estudio. Una solución, ya conocemos esta fórmula clásica Z alfa por P por 1 menos P sobre A cuadrado. Ya conocemos qué significa cada uno de estos. Z alfa medios, hemos asumido que es 1,96, E 0,05 y P es la prevalencia de interés que la encontramos por aquí, que es del 5,3% o 0,053. Esta información se puede reemplazar en esta fórmula y finalmente tenemos 77,12. ¿No? Entonces, tenemos ya calculado este tamaño de muestra, ¿no? Son 78 sujetos. Bueno, tenemos ahora un ejercicio 2, nos dice, con la finalidad de conocer el promedio de los valores de glucosa sanguínea de los docentes de la USP, se dispone de un estudio piloto en 20 docentes, en los que se reporta una desviación estándar de 18 miligramos por decilitro de glucosa sanguínea. Calcule cuál es el tamaño de muestra válido para realizar dicho estudio si se sabe que existe un total de 1200 docentes y el espectrofotómetro tiene un error de calibración de 2 miligramos por decilitro. Bueno, una solución. Conocemos que esta es la fórmula para la población finita, para la población infinita. Ya hemos explicado qué significa z cuadrado alfa medios, qué es s cuadrado y d2. Lo hemos visto en clase. Los valores son similares en el caso anterior, pero S significa la desviación estándar. Esa desviación estándar procede de algún tipo de estudio piloto o de algún antecedente. En este caso tenemos una desviación estándar de 18 miligramos por decilitro que la colocamos aquí. Aquí hay un error y no es P, es D, es de 2 miligramos por decilitro. Al reemplazar esta información, recuerdo que hay un error, tenemos que toda esta información es reemplazada y este resultado nos sale 311,17, dándonos un tamaño de muestra de 312 sujetos. Este es el tamaño de muestra válido para realizar dicho estudio. Pero si nosotros hacemos una observación, aquí nos da el tamaño de la población. Entonces significa que podemos utilizar la fórmula para reajustar, ¿no? Este es el tamaño de la población. Y bueno, en esta pizarra podemos hacer la fórmula para población finita, que es esta, ya la hemos visto en clase, y reemplazando los datos sabíamos que el tamaño de muestra aquí encontrado se hacía igual a n sub 0, que es 312, y teníamos el dato de la población que es 1200. Reemplazando estos datos tenemos 247,6. Finalmente necesitamos 248. Como también podrán saber, este número es menor que el anterior encontrado. Bueno, hasta aquí esto parece que es muy sencillo. Tenemos un tercer ejercicio. En este ejercicio deseamos determinar la diferencia en la prevalencia de pacientes IgM positivo, o sea que tienen una respuesta inmunológica positiva para dengue en Cosco versus la jurisdicción del Centro de Salud Progreso. Un epidemiólogo espera que las prevalencias sean de 70% de IgM positivo en Cosco y de 40% de IgM positivo en Progreso. Calcule cuál es el tamaño de muestra válido para realizar dicho estudio. Bueno, en primer lugar aquí tenemos que ver que se está comparando dos poblaciones y estamos hablando de dos proporciones. Entonces, utilizamos la fórmula para comparación de proporciones que también ya la hemos visto en clase, donde tenemos que Z alfa medios es 1,96, Z beta es 0,84, P1 lo tenemos aquí el 70% y P2 el 40%. Reemplazando esta información, bueno, simplemente hay que reemplazar toda esta información en la fórmula y finalmente obtenemos que n es 39,25. Este tamaño de muestra necesario es de 40 sujetos en cada grupo, o sea, 40 sujetos de Costco y 40 sujetos de la jurisdicción de Progreso para poder comparar estas proporciones. Bueno, hasta aquí todo parece sencillo. Tenemos un cuarto ejercicio. Deseamos realizar un estudio para determinar si la hipertensión arterial inducida por el embarazo, o sea,
lo que algunos llaman preeclampsia, pero en este caso consideramos que sea un factor de riesgo para el retardo del crecimiento intrauterino, conocido como RCI. Hay un estudio publicado que nos dice que la exposición en los niños con RCIU es del 56%, o sea, a la hipertensión arterial inducida por el embarazo. Y la proporción de exposición en el grupo de los sanos que no tuvieron RCIU con esta información es del 32%. Con esta información calculemos el tamaño de muestra válido para realizar dicho estudio. Aquí tenemos las dos proporciones. Solución. Bueno, esta es la fórmula cuando estamos hablando de un solo factor de riesgo, que es la hipertensión arterial inducida por el embarazo. Ya tenemos que la proporción de expuestos en el grupo enfermo es 56 y en el grupo sano es de 32. Aquí tenemos que P es un promedio ponderado que se relaciona con P1, P2 y R, ¿no? Y podemos calcular P de la proporción que nos dan acá, 56% y 32%. Y como R no nos dice nada, asumimos para R un valor 1. Finalmente tenemos un P ponderado de 0.44. Podemos llenar los valores que faltan. Z alfa medio es 1.96, Z beta 0.842, P1 0.56, P2 0.32, R1 y la proporción ponderada 0.44. Finalmente, al reemplazar los datos, cuestión matemática, tenemos aquí todos los datos colocados, finalmente obtenemos que n tiene un valor de 67.18. Siempre vamos a redondear por exceso y el tamaño de muestra es de 68 casos y 68 controles. O sea, cada vez que tengamos un n será para el grupo de los casos y el de los controles, el número de casos multiplicado por r. Como en este caso r es 1, pues serán 68 casos y 68 controles. Terminamos este cuarto ejercicio y espero que ya tengan casi todo listo para el examen. Bueno, todavía vemos que hay otro ejercicio aquí. Con la finalidad de conocer, nos dice este problema, los factores de riesgo que están asociados a tuberculosis multidrogoresistente o TBMDR, se plantea un estudio que considera evaluar los siguientes factores de riesgo. Persona privada de su libertad, un factor de riesgo, pobreza, dos factores de riesgo, alcoholismo, tres factores de riesgo, infección con VIH y SIDA, 4 factores de riesgo, contacto de fallecido con TB, 5 factores de riesgo, contacto con TB-MDR, 6 factores de riesgo, falta de adherencia al tratamiento, aquí lo que no llevan su tratamiento puntual, 7 factores de riesgo, y la diabetes mellitus, 8 factores de riesgo. Señale cuántos sujetos son necesarios para realizar dicho estudio. La solución. Aquí, como estamos hablando de muchos factores de riesgo, hablamos de muchas variables, más de 6, hablamos de un estudio multivariable. La fórmula de Freeman es la que usamos, que nos dice que n es igual a 10 por K más 1, donde K es el número de factores de riesgo cuando son dicotómicos. Vemos los factores de riesgo son dicotómicos, ¿no? Por ejemplo, acá sería persona privada de su libertad, sí y no, pobre, sí o no, alcohólico, sí o no, infección con VIH-Sida, sí o no, contacto de fallecido con TB, sí y no, y así lo mismo para los demás. El número de factores de riesgo que contamos es 8. Reemplazando los datos tenemos este resultado 90. Sin embargo, la fórmula de Freeman no nos da 90 casos y 90 controles, sino que de este tamaño de muestra calculado tenemos que encontrar los casos y los controles. Si R vale 1, es un control para cada caso, pues serán la mitad, 45 casos y 45 controles. Pero si R valiera 2, serían 2 controles para cada caso, tendríamos 30 casos y 60 controles, que tendrían un tamaño de muestra final de 90, ¿no? Bueno, creo que esto es todo y espero que estén listos para su examen. Chao.